Ser podcast. En la cadena Ser, cualquier tiempo pasado fue anterior, con Nieves con Costrina. Lunes 8 de septiembre de 1522. La nao Victoria larga el ancla cerca del muelle de Sevilla. Al día siguiente bajaron a tierra todos sus tripulantes en camisa y descalzos, cada con un cirio en la mano, para visitar la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria y la de Santa María la Antigua. Así lo habían prometido si salían vivos de aquel infierno que empezó para ellos 3 años antes en ese mismo lugar. Ahora bien, nadie ha aclarado aún por qué demonios le dieron las gracias a la tal Vicky y a la Mari si de los 250 hombres que salieron en 5 barcos solo regresaron 18 en uno. Habría que preguntar a los otros 214, entre los que había secuestrados, desertores y muertos, qué opinarían de semejante agradecimiento a las doñas con cirios incluidos. A mí la verdad esto me parece un poquito de falta de empatía. Estamos hablando evidentemente de los hombres que culminaron la primera vuelta al mundo. Fueron a una cosa y acabaron haciendo otra. En aquellos momentos ni siquiera ellos entendían cómo lo habían hecho, pero ocurrió, sencillamente ocurrió. Salieron de un sitio en una dirección y volvieron por la dirección contraria al mismo sitio. Navegaron hacia occidente y regresaron por oriente. Fíjate tú, que resulta que la Tierra era redonda. Hombre, eso saberse se sabía, pero siempre viene bien tener evidencias. La verdad es que en esto de la exploración, la conquista y los descubrimientos, las expediciones españolas han tenido una flor en el culo. El que no se arriesga no triunfa, ¿cierto? Pero vamos, en el caso de Colón, Magallanes y Elcano, ninguno de los 3 salió para hacer lo que acabaron haciendo. Iban a otra cosa. Es más, 2 de ellos cascaron sin tener ni idea de lo que habían conseguido. Esta es la historia de cómo dar una vuelta al mundo sin querer. Y la historia de esa primera vuelta al mundo empezó como una aventura comercial, porque ya sabemos que de aquel siglo XVI los españoles no paraban de traer oro y plata de América, pero había otras cositas más allá que valían casi tanto como el oro y la plata. La canela, el clavo de olor, la nuez moscada, la pimienta, el jengibre. ¿Por qué tanto interés, puede que se pregunte alguien, en unos condimentos para que las comidas sepan más ricas? Pues porque no servían solo para eso. En una época en la que no existían los frigoríficos, los europeos pagaban fortunas por especias que alargaban la conservación de los alimentos y que les daban un sabor estupendo cuando ya no estaban tan frescos. Pero la pimienta, la canela, el clavo y el resto de las especias se cultivaban en la otra punta del mundo, en las Islas Molucas o Islas de las Especias, que estaban, para entendernos, encima de Australia, en nuestras antípodas. La única ruta conocida era, sitúense, bajando por el Atlántico, llegando a la punta de más abajo de África, girar a la derecha, a la izquierda si van a bordo, entrar en el Océano Índico, remontar por el otro lado de África, pasar por debajo de la península arábiga, tirar hacia la India, rodearla, seguir hacia Malasia y luego, en aquel follón de islas, buscar, localizar y pillar las especias. Una paliza. La mala noticia es que esa ruta estaba pillada. Los portugueses la habían abierto y la defendían con uñas y dientes para que nadie más la utilizara. El navegante portugués Fernando de Magallanes conocía las Islas de las Especias porque ya había estado allí navegando para su país. Pero este hombre tenía ideas propias y pensando, le hizo una propuesta al rey de Portugal, Manuel I. Le dijo: «Oye, rey, ya que tenemos pillada la ruta de las especias hacia el este, si estamos listos y abrimos otra por occidente hacia el oeste, los portugueses vamos a ser los reyes del mambo en esto de las especias. Finánciame una expedición», le dijo Magallanes a su majestad Manolo, pero Manolo le dijo que no. Ya era la segunda vez que Portugal metía la pata. La primera fue con Colón. No importa lo que haga, sé que la voy a cagar, porque todo me sale mal. Mal, 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 mal.
Porque a los primeros a los que Colón les ofreció su proyecto para llegar a las Indias fue a los portugueses, pero no lo vieron. Tenían razón en no verlo, con los cálculos en la mano, porque Colón creía que el mundo era un 25% más pequeño de lo que en realidad era. Y como los portugueses estaban seguros de ese error, y tenían razón, no quisieron invertir barcos y dinero en una expedición que partía con un cálculo fallido. Claro, nadie podía imaginar, ni el rey de Portugal, Juan II, que despachó al señor Colón con viento fresco, ni el propio despachado Colón, que antes de llegar a las Indias se iban a dar de narices con América. Pero el caso es que Colón se fue a ver a la reina de Castilla, Isabel la Católica, se la cameló y ella financió su expedición, porque ella de cálculos, ni idea. Y lo mismo hizo Fernando de Magallanes cuando Manuel I de Portugal le dijo que no a su expedición, que se fue a ver al rey Carlos I y se lo ofreció a él. No perdamos de vista que Carlos I solo era un rey adolescente de unos 17 años cuando recibió la propuesta. Es decir, ni sabía ni entendía, pero tenía asesores. Y el más eficaz de ellos fue el obispo Fonseca, que le aconsejó que aceptara esa aventura. No sin reticencias y no sin tomar precauciones. Porque claro, ese tal Magallanes era portugués, un marino muy experimentado, un hábil soldado, y montó su expedición poniendo a portugueses e italianos como oficiales al mando. Portugal era el mayor adversario de España. ¿Podían fiarse de él? ¿Y si todo aquello era una maniobra portuguesa? ¿Y si cambiaba de opinión en mitad de la expedición y comenzaba a jugar a favor de los suyos? Había que meter a alguien que lo vigilara, y ese alguien fue un misterioso personaje que se llamaba Juan de Cartagena, que como su propio nombre indica, creen que nació en Burgos. Y me preguntaba otra vez, ¿y tú de quién eres? De Marujita. ¿Y tú de quién eres? De Josefita, le dije yo a la vieja. ¿Y tú de quién eres? ¿Conoce usted por casualidad a Rafaela? ¿Y tú de quién eres? Lo de misterioso lo digo porque apenas hay datos de este pollo. Se sabe que era noble, que apareció un par de semanas antes de zarpar, que quedó al mando de la nave más grande, lujosa e importante de aquel convoy, la nao San Antonio, donde viajaba la despensa de toda la expedición, que se le dio autoridad para tomar decisiones comerciales y financieras, y que era el que tenía el sueldo más alto. Magallanes se mosqueó, no solo porque cobraba menos que él, siendo el cerebro de aquella expedición, sino porque entonces, ¿hay quién mandaba? ¿El tal Juan de Cartagena o él? Ya tuvieron malos rollos antes de zarpar, y las relaciones no mejoraron durante los primeros días de viaje. La primera bronca gorda fue después de aprovisionarse de agua en Tenerife, cuando volvieron a hacerse a la mar y Magallanes no siguió la ruta marcada y acordada en Sevilla y decidió, sin consultar con los otros oficiales, tirar más al sur. Juan de Cartagena fue a reprenderle y a ordenarle que retomara el rumbo hacia el suroeste, tal y como eran las órdenes. Magallanes le dijo que no, que tenía que evitar cruzarse con barcos portugueses para que no adivinaran sus intenciones ni la ruta que iban a tomar. Por eso estuvo moneando por la costa africana, llegó hasta Cabo Verde, bajó hasta la altura de Guinea y cuando creyó oportuno se adentró en el Atlántico. El siguiente encontronazo fue porque si me has saludado así y me deberías haber saludado asá, pues te he saludado como siempre, serás tú que te lo has tomado como te lo has tomado. Total, que se retiraron la palabra. Y así se mantuvieron hasta que en noviembre, 3 meses después de haber zarpado y antes de llegar a su escala en Brasil, se lió una muy gorda que provocó el primer muerto de la expedición. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent, la mer des reflets changeants. Ocurrió que pillaron a uno de los oficiales, un maestre, manteniendo relaciones con un grumete. Esto era muy común, también entre la marinería, porque la homosexualidad forma parte de nuestra especie, como diría aquel, de toda la vida de Dios. Pero debían de tener cuidado de que no los pillaran porque el pecado nefando, que así se llamaba, estaba penado hasta con la muerte. Magallanes, capitán general de la expedición, reunió en su nave a todos los capitanes para tratar el asunto, y otra vez Juan de Cartagena se mosqueó porque no se le había consultado previamente.
Magallanes se infló y ordenó que lo engrilletaran para que dejara de dar el coñazo. Pero peor lo tuvo el maestre Antón Salomón, que fue condenado a muerte por estrangulación y, aunque el grumete con el que se enrolló fue perdonado, el muchacho acabó arrojándose meses después por la borda. Bueno, arrojándose él o lo mismo lo arrojaron, nunca quedó claro. Por fin alcanzaron las costas americanas, aliviados porque nunca llegaron a estar seguros de poder cruzar el Atlántico, al que entonces llamaban Mar Tenebroso. No sabían que iban a encontrar tan al sur. ¿Y si los terraplanistas tenían razón y el agua se acababa más allá? ¿Y si había precipicios y temibles criaturas y serpientes y dragones? Hic sunt dracones. Aquí hay dragones, decían los mapas en aquellos lugares considerados inexplorados. Cuando llegaron a la costa americana, fueron costeando, bajando y buscando un paso que los llevara al otro lado, pero no lo encontraban. Veían una ría, como la de Arousa, pero más gorda, y entraban a ver si por ahí, pero no, media vuelta. Otra ría, a ver si por aquí, tampoco, media vuelta otra vez. A ver si va a ser por aquí. Pues no, esto es la desembocadura de un río. Seguían bajando y nada, no había forma. Y entonces volvieron a engancharse Magallanes y Juan de Cartagena. A ver, es que dos directores generales en una misma empresa nunca pueden acabar bien. Todavía sin encontrar el paso que les llevara al otro lado, tuvieron que parar a pasar el invierno austral en lo que hoy es el puerto de San Julián, casi abajo del todo, en la actual Argentina. La marinería ya andaba mosqueada y se empezaron a hacer corrillos diciendo unos que mejor volver a España y otros que no, que había que seguir intentándolo. Juan de Cartagena, humillado, apeado de sus cargos y sin salir del calabozo, estaba en el bando de los que querían regresar, y con él varios oficiales y muchos hombres que se apropiaron de 3 de las 5 naves y organizaron un motín. Por cierto, Juan Sebastián Elcano estaba entre ellos, entre los que querían volverse, que diría luego él, uy, pues sí que estuve tonto yo, ¿no? Pero Magallanes era más listo que el hambre. No cayó en la trampa que le tendieron, recuperó una de las naves amotinadas y acorraló a las otras 2. Aquel motín, cuando ni siquiera habían llegado a la mitad del recorrido, había que castigarlo de forma ejemplar. Pero claro, Magallanes no podía liarse la manta a la cabeza ejecutando a los 44 amotinados, entre ellos Elcano, porque necesitaba brazos para llegar a las Molucas. Así que al final solo se cargó a 2, mediante descuartizamiento y apuñalamiento, porque los españoles que fueron a civilizar el Nuevo Mundo, vamos, eran muy creativos ejecutando. Y por supuesto, Juan de Cartagena no se iba a ir de rositas. Magallanes lo abandonó junto con un cura cómplice, unas galletas y un poco de vino en el puerto de San Julián. La armada de la especiería continuó rumbo sur cuando terminó el invierno austral, en su empeño por encontrar un paso hacia el otro lado. Y por fin ocurrió en octubre de 1520. Había pasado 1 año y 2 meses desde que perdieron de vista Sanlúcar de Barrameda. Magallanes entró en el estrecho de Magallanes cuando aún no se llamaba Magallanes. No se llamaba de ninguna manera porque por allí no había pasado ni Dios que le pusiera nombre. Y cuando los de la nao San Antonio vieron la que se les avecinaba en aquel pasadizo infernal en el extremo sur del Nuevo Mundo, se dieron media vuelta y dijeron: me las piro, vampiro. Por eso me voy, qué lástima, pero adiós. Me despido de ti y me voy. Qué lástima, pero adiós. Me despido de ti. La canallada fue que la nave que desertó era el buque Despensa, el de mayor tonelaje, el más vital para la expedición porque tenía la mayor parte de los víveres. La nao San Antonio, en mitad de su deserción, decidió parar en el puerto de San Julián para rescatar a los abandonados Juan de Cartagena y su colega confesor. Pero, oigan, ni rastro. Era imposible que sobrevivieran por sí solos un aristócrata y un cura, que solo saben subsistir si las habichuelas se las buscan otros. O se murieron de frío, o de hambre, o se los cargaron los nativos cuando empezaron a dar la turra para cristianizarlos. Pero volvamos con Magallanes, que en aquel momento no se preocupó de ponerle nombre a ese estrecho, porque bastante tenía con esquivar vientos diabólicos, corrientes imposibles, tormentas que se sucedían sin parar, arrecifes que te aparecían donde menos los esperabas, y todo esto sin Google Maps.
Lo que sí bautizó fue el cabo que daba entrada a ese estrecho. Lo podría haber llamado cabo la madre que lo parió por lo que costó dar con él, pero como el santoral dice que el 21 de octubre era el del martirio de Santa Úrsula y las 11.000 vírgenes, Magallanes lo llamó así, Cabo de las 11.000 vírgenes. Ahora se llama Cabo Vírgenes, por abreviar, y porque lo de las 11.000 es una coña de la secta católica. Magallanes y sus 3 buques, porque la carabela Santiago naufragó, tardaron en salir de aquel estrecho de solo 550 kilómetros 38 días. ¿Qué infierno pasarían aquellas criaturas marineras que el último cabo que doblaron lo llamaron el Deseado? Y cuando por fin salieron y encontraron aquel manso mar, lo bautizaron como Pacífico. ¿Pacífico? ¿Pacífico eso? Si lo peor estaba por llegar. Se estaban adentrando en la mayor masa de agua que existe sobre el planeta. 3 meses y 20 días estuvieron sin ver tierra. Aquello de Pacífico no tenía nada y era más largo que una teleserie turca. Vamos a morir, vamos a morir, vamos a morir. Vamos rumbo al cementerio, vamos a morir, vamos a morir. Solo en el trayecto del Pacífico murieron 20 hombres. Sufrieron escasez de alimentos, no solo porque los canallas del buque despensa se rajaran y se volvieran a Sevilla con gran parte de las provisiones, sino porque el plan era ir reponiendo alimentos y agua dulce en distintos puertos. Pero es que no encontraron puertos donde aprovisionarse en casi 4 meses. El agua se pudrió. El pan era pura proteína porque tenía más gusanos que harina. El que pillaba una rata se ponía más contento que con un cordero lechal. Lo peor no fue que se acabaran comiendo el cuero que forraba el palo mayor. Lo peor fue que, cuando por fin alcanzaron las islas asiáticas, los nativos de una de ellas, Mactán, allá por Filipinas, también se merendaron a Magallanes. A los paisanos de aquellas tierras no les gustaron esos barbudos que entraban sin preguntar, así que hubo bronca y, bueno, pues allí se quedó Magallanes. Ese fue el momento en el que Juan Sebastián Elcano asumió el mando. Y fue con él cuando se alcanzaron las ansiadas Molucas, las islas de la especiería. Solo llegaron 2 naves, la Victoria y la Trinidad, porque la tercera hubo que quemarla. Ya no había suficientes hombres para tirar de 3 barcos. Y aún faltaba la bronca con los portugueses, porque según el Tratado de Tordesillas, con el que lamentablemente no nos podemos detener, porque el programa da para lo que da, los portugueses decían que todas aquellas islas eran suyas. Por resumirlo mucho, solo decir que el Tratado de Tordesillas, firmado casi 30 años antes entre las coronas de Castilla y Portugal, fue aquel que trazó una línea imaginaria que dividió en 2 el planeta conocido y decía que Castilla tenía derecho a explotar de aquí hasta allí y Portugal de allí hasta allá. Bueno, ese tratado decía que las islas de las Especias, las Molucas, estaban en la parte portuguesa. Pero según Magallanes y Elcano no, estaban en la parte castellana. ¿Y saben qué? Que parece que los portugueses tenían razón. Las Molucas, según dicen, estaban en su lado del mundo. Pero eso de si esto es mío o esto es tuyo, en aquel momento daba igual. Lo importante es que cargaron todas las especias que pudieron, clavo de olor sobre todo, y que había que volver a casa. La Trinidad lo intentó atravesando de nuevo el Pacífico, pero camino de Nueva España, lo que hoy es México, porque lo que no estaban dispuestos era pasar otra vez por el infernal estrecho de Magallanes, que aún no se llamaba Magallanes. Pero bueno, fue imposible, tuvo que dar media vuelta y fue capturada por los portugueses. Elcano, al mando de la nao Victoria, dijo, pues mira, yo tiro pa'lante. Y tiró, hasta que desembarcó en Sevilla con otros 17 marineros andrajosos y se fueron todos a dar las gracias a la Vicky y a la Mari por haber dejado en el camino 100 y pico muertos, 50 y tantos desertores y varios secuestrados. Yo más bien creo que los que salieron vivos se les escaparon a las vírgenes. Pero ustedes hagan el favor de apreciar aquella gesta. Miren de otra manera esos botecitos de especias que tiran ahí con desdén al fondo de la cesta del supermercado, porque como nunca se rompen, un poco de respeto, que antes había que jugarse el cuello para ir a buscarlo a la otra punta del mundo. Historias con sonido. Cara A, con Emma Vallespinós.
Y llega la primera historia con sonido de hoy. Hola, Emma. Hola, Nieves. Yo a los botes de especias los respeto mucho, muchísimo, pero ellos a mí no tanto, ¿eh? Y tengo pruebas. Hace poco me la jugaron porque me puse canela en el yogur y era comino. Sí, no lo hagáis en casa, no lo recomiendo para nada. Bueno, avancemos. La cara de hoy entra en la categoría de canciones ad hoc, es decir, de las que aprovechan que el Pisuerga pasa por Valladolid. ¿Por qué? Porque hace mención a la cocina y por extensión aparecen algunas especias, así que oyentes, oídos atentos. No hay premio para el que las encuentre todas, pero lo importante es participar, etc. La canción se llama Con las manos en la masa, como la otra, como la famosa, pero esta es de una banda llamada Tronco, que está formada por dos hermanos, y es una lista de todos los progresos culinarios que ha hecho una chica desde que no ve a alguien, seguramente su ex, y es un tema con el que cerraron su álbum Nainonai, publicado en 2021. ¡Qué bueno! Sí, es muy buena. Lo escuchamos. Desde que no nos vemos, te ha crecido el pelo, debe hacer mucho tiempo. Desde que no nos vemos, porque te lo he notado, no te lo has cortado, debes estártelo dejando largo, yo me he mudado. Desde que no nos vemos y en cocina he avanzado, tengo más o menos, desde que no nos vemos, controlado lo básico. Sé cómo ligar la salsa y tostar el gratinado, pelar una calabaza y rallar una manzana y moler pimienta en grano y sofreír col morada. Sé añadir guindas al pavo y cómo limpiar borrajas y cómo se dora un ajo. ¿Y qué se hace con un nabo bien cortadito en rodajas? Se le puede echar al caldo. Sé que las judías blancas se introducen al cocido con la olla destapada. Sé mondar una naranja, separar los intestinos y trocear avellanas. Reciclar para hacer guiso, que es la harina tamizada, caramelizar el pisto. Y para cortar pepinos el secreto está en la magia y en afilar el cuchillo. Sé aliñar una ensalada, hidratar tomates secos, descongelar espinacas. Que es un plato de cuchara, mezclar remolacha y berros, lo versátil de las pasas. Contarte el arte. Ana Valtierra. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while Ana Valtierra, doctora en Historia del Arte. A ver, teniendo en cuenta que este programa va de la vuelta al mundo, creo que tienes todo el mundo a tu disposición para elegir tema artístico. Así que tú dirás. Hola, Ana. Hola, Nieves. Qué bonito el mundo artístico a mis pies como historiadora del arte. Pues sí, efectivamente, una de las cosas más desafiantes que hicieron Magallanes y Elcano fue circunnavegar el mundo, bueno, y hacerlo sin Google Maps. O bueno, en su defecto, ¿verdad? Ahora no sabríamos llegar ni a la calle de al lado, ¿no? En su defecto, que no había Google Maps, evidentemente, con un mapa medio decente, solo medio, que les guiara. Pero esta historia, Nieves, de mapas y descubrimientos no es nueva. Para entenderla mejor, viajaremos a la antigüedad griega, cuando se creó una maravillosa escultura que conocemos con el nombre de Atlas Farnesio. Bueno, en realidad el original no lo conocemos, tenemos una copia romana que es bastante famosa, que representa a Atlas sosteniendo un globo celeste sobre sus hombros. Y lo interesante aquí, Nieves, es que este globo no es decorativo. Contiene una de las imágenes más antiguas conocidas del cielo estrellado. Toma ya. Y nos muestra con bastante precisión las constelaciones en un momento preciso del año, poniendo de manifiesto los grandes conocimientos científicos que existieron. La comprensión del cielo era una parte muy importante de la navegación y fue determinante en el viaje de Magallanes y Elcano.
Pues queda que nos presentes al señor Atlas y cuéntanos también qué hizo para que le tocara hacer semejante trabajo, porque esto no tiene pinta de que fuera una cosa de presentarse voluntario. No, efectivamente, tienes toda la razón. Bueno, así resumido, era una especie de gigante que sujetaba el cielo. Esto es algo que tiene muchísima lógica en la antigüedad y que aparece en diferentes culturas. Si nosotros, Nieves, estamos de pie aquí, en la Tierra, y miramos al cielo lleno de estrellas y constelaciones, nos parece una losa superpuesta. ¿Qué es lo que impide que se te caiga sobre la cabeza? Pues que tiene que haber alguien ahí que lo sujete. Es que es de cajón. Pues este alguien era Atlas, que lo retiene sobre sus hombros. Por eso nosotros podemos hacer nuestra vida tan tranquilos aquí en la Tierra. Era por el pan, por el periódico, porque el pobre titán Atlas sostiene ese peso tan grande que es el cielo. De hecho, si nos fijamos en la cara de Atlas, de la escultura, vemos que o está sufriendo con el peso de su trabajo o tiene que incrementar su ingesta de fibra, urgente además. Aquí la pregunta, Nieves, es ¿cómo terminó con semejante papelón, como bien has visto? Pues parece ser que fue uno de los cabecillas de la titanomaquia, que fue cuando los titanes intentaron destronar a los dioses olímpicos. Los titanes perdieron, así que Zeus le castigó a sujetar la esfera celeste sobre sus hombros. Así, exactamente, Nieves, es como quedó inmortalizado en esta escultura llamada Atlas Farnesio, sujetando la bóveda celeste sobre sus hombros como castigo. Y lo conocemos con el sobrenombre de Atlas Farnesio porque fue comprada la escultura por alguien a quien le gustaba invertir en obras de caridad para los pobres en vez de riquezas artísticas. Leas ironía, el cardenal Alejandro Farnesio. Es una escultura espectacular que mide más de 2 metros de alto. Y ojo, ese globo celeste que sostiene sobre sus hombros mide 65 centímetros de diámetro. Madre mía, ¿eh? La maravilla es que ahí, en ese globo celeste, se representa un mapa del cielo. ¿Cómo mapa del cielo? ¿Realmente consiguieron meter ahí el mapa del cielo? ¿Qué te parece? Así es. Representa a Atlas como un hombre barbado que hinca la rodilla en tierra, sujeta sobre sus hombros esta esfera celeste con las constelaciones que se conocían en el momento. Lo impresionante es que es el mapa del cielo más antiguo que se conoce hasta la fecha. Fíjate, representa 41 constelaciones. Bueno, en realidad serían 42, porque la mano de Atlas, al sujetarlo, tapa una de ellas. Y sabemos que representaría un momento del cielo concreto. Sería como una fotografía del cielo una noche en concreto. Bueno, hasta aquí, Nieves, todo bien. Pero es que el tema de los mapas, bien lo sabían Magallanes y Elcano, no era cosa fácil. Así que los estudiantes se han puesto a lucubrar sobre qué mapa en concreto del cielo estaría representando el escultor. Qué maravilla, lo extendida que estaba la ciencia en aquella época helenística y que el escultor tuviera acceso a este conocimiento. Así es, ciertamente. Había una gran preocupación científica. Pensemos que los astrónomos Hiparco de Nicea, Claudio Ptolomeo e Hipatia de Alejandría determinaron las posiciones de unas 1000 estrellas brillantes y utilizaron este mapa estelar como base para medir los movimientos planetarios. De hecho, Nieves, una de las teorías más extendidas es que la representación del globo farnesio estaría basada en el catálogo de estrellas que recogió Hiparco en su obra del siglo, atenta, 2 a.C., que reflejó las posiciones de nada más y nada menos que 850 estrellas en 48 constelaciones. Este es el catálogo que sería usado por Ptolomeo en el siglo I-II después de Cristo para su Almagesto, que son 13 tomos, repito, 13 tomos que compilan el saber astronómico de la época. Pero bueno, esto no está del todo claro, así que es posible que este mapa globo se hiciera basándose en otra obra desaparecida. El helenismo es una época de gran conocimiento científico, como bien has dicho, y en las ciudades como Alejandría vivieron grandes y reputados astrónomos. Luego, Nieves, ya vino lo de la Tierra plana, pero bueno, antes de todo eso, ¿sabes? Existía un debate de cómo era la Tierra y su papel en el universo, que es lo que se plasma en esta escultura. Así que si nos fijamos en el globo celeste, podemos distinguir estas constelaciones porque el escultor, tal y como se debía hacer en los mapas de la época, las escenificó con dibujos que nos cuentan encima historias, con lo que nos gustan aquí.
Pero ¿y cómo surge esa, en qué momento? ¿Cómo es esa conexión entre el cielo y las historias? ¿Eso cómo es? Pues son los llamados catasterismos. Este término se refiere... Es una maravilla, es una maravilla. De hecho, seguimos utilizándolos a día de hoy, ¿eh? O sea, fíjate. Este término... Suena a cateterismo, pero no es catasterismo. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Sí, claro. Bueno, este término se refiere a un proceso mitológico y astronómico muy especial. En la antigüedad se creía que ciertos personajes o historias mitológicas eran elevados al cielo y transformados en estrellas o constelaciones como una forma de inmortalizarlos. Es decir, un catasterismo es la estelarización de un personaje, el paso de la Tierra al firmamento. Era un premio, lo contrario a Atlas. Hay muchísimos ejemplos. Por ejemplo, la constelación de Orión representa al famoso cazador mitológico. O la Osa Mayor, que según la mitología griega es Calisto, una ninfa que fue transformada en osa y luego elevada al cielo por Zeus. Bueno, si lo pensamos, el globo Atlas Farnesio es como una galería de catasterismos, un mapa del cielo lleno de historias y de personajes que los antiguos griegos y romanos inmortalizaron en las estrellas. Por eso, cuando tú miras este Atlas Farnesio, esta esfera, ves peces, que es la constelación de Piscis, no el signo zodiacal, un toro, que es Tauro, o un monstruo marino, que son Cetus o Escetus, que siguen existiendo a día de hoy, las llamamos igual. El caso, Nieves, es que desde el Atlas Farnesio hasta los trazos de mapas imperfectos que guiaron a Magallanes y Elcano hacia lo desconocido, vemos cómo el arte y la cartografía han sido compañeras inseparables en la eterna búsqueda de respuestas al conocimiento. ¡Wala! Me ha encantado. Fantástico. Me ha gustado mucho haber conocido de tu mano al señor Atlas. Mil gracias. Y lo de los catasterismos, eso me flipa. Viva el conocimiento. Sí. Viva el conocimiento. Chao, Ana, chao. Mil gracias, Nieves. El invitado, con Jesús Pozo. Brother bought a coconut, he bought it for the dime. His sister had another one, she paid it for the lime. She put the lime. Jesús Pozo, periodista, pensador y urdidor de este programa, se ha traído al mejor invitado posible para el asunto especiero que nos ocupa. El CEO de la principal empresa española de especias, Carmencita, que ya estaba aquí incluso antes que la cadena SER, que acaba de cumplir 100 años, antes que Telefónica, que también ha cumplido 100. Pues Carmencita, más. Hola, Jesús. Hola, Concostrina. Exactamente 101 años. Y no podíamos invitar a nadie mejor porque además de ser una empresa ejemplar en todos los aspectos, tienen una historia apasionante. Nos va a hablar Jesús Navarro, representante de la tercera generación de la familia que empezó vendiendo sobres de azafrán. El abuelo que procedía de una familia pobre, de agrícola, que se dedicaba a las alpargatas en aquella época, pues vio una manera de progresar en la vida y se dio cuenta de que allí había un futuro. Entonces, apoyado por otros comerciantes locales, se dio cuenta de una cosa que luego Kotler, el que llegó a ser el padre del marketing moderno, acuñaría. Yo siempre digo que él se dio cuenta de que si no eres una marca, serás una mercancía. Con esta filosofía empezó el abuelo con la idea de la marca y hemos continuado nosotros durante los 100 años. Es decir, él no quería comprar y vender azafrán como hacían otros. Entonces, ¿qué hizo? Pues lo que hizo fue coger lo que tenía más cerca, que era su hija, le hizo una foto extraña, porque es con un sombrero cordobés y un mantón de Manila, de ahí que muchos piensen que Carmencita es andaluza. Pero no, Carmencita es alicantina. Y hoy todavía esa foto sigue siendo la imagen de nuestras especias y, ¿por qué no?, del sabor en España. Pero vamos a conocer todavía más de aquellos comienzos. Y quédense con el concepto porche. En Alicante, en Novelda, a las fábricas de especias se les llama porches, porque estaban en los porches de las casas. Entonces, en ese porche se envasaba a mano el azafrán. Y después de la guerra pues apareció el colorante alimentario y las mujeres son las que envasaban esas carteritas de azafrán y de colorante. Entonces era una época que lo fácil era vender porque la sociedad estaba desabastecida y lo difícil era envasar, no había máquinas. Entonces aparece la primera máquina al final de los años 40 que envasaba las carteritas y ahí se produce una decisión importante porque el abuelo dijo: no despedimos a nadie. Cada máquina hacía el trabajo de 10 mujeres. Con 10 máquinas, pues prácticamente se envasaba todo el azafrán y el colorante de
que hacían todas las mujeres. Y entonces, en vez de despedir a nadie, lo que se hizo fue diversificar a todas las especias. Las máquinas envasaban las carteritas y luego el resto de personal pues envasaban ya canelas, cominos, pimientas y así hasta hoy. Desde luego, o sea, cuando una empresa aguanta más de 100 años y está a punto de incorporar a la cuarta generación de la misma familia, a ver, esto no es ni suerte ni por carambola. No, y además tienen muy claro que una empresa sin ética no es ninguna empresa. La primera responsabilidad social que tiene una empresa debe ser el tener beneficio. El beneficio de una empresa tiene que derivar de unos principios éticos que respeten a los clientes, a los trabajadores, a los proveedores y también a la sociedad, ya que esta es la única manera de garantizar la sostenibilidad tanto del empleo como de la propia empresa. Nuestros trabajadores son todos fijos, prácticamente desde el principio. Tenemos varias generaciones de familias trabajando con nosotros. Tenemos con los proveedores, también mantenemos una relación basada en principios éticos. Las materias primas en España no se producen apenas, entonces todas vienen del sudeste asiático, de África o de Sudamérica. En concreto, por ejemplo, el orégano viene de Bolivia. Orégano en Bolivia, en el altiplano. Te va a sorprender. Jesús Navarro cuenta por qué y cómo trabaja Carmencita en Bolivia y también en otros lugares del mundo. Entonces allí trabajamos con una cooperativa que aglutina a unas 2.000 familias que lo producen todo, tanto los plantones como el compost, como cultivan a 3.000 metros de altura, prácticamente no usan productos fitosanitarios, con lo cual la calidad de nuestro orégano es magnífica. Pero de la misma manera trabajamos en Sri Lanka con las canelas. Las pimientas, lo mismo, es decir, tenemos cultivadores de pimienta en Vietnam y en Indonesia, con los cuales hemos transmitido nuestras preocupaciones con la calidad y ellos van aportando todo lo que saben del producto para que eso, sumado a nuestro conocimiento en los sistemas de aseguramiento de la calidad, pues produzcamos unas especias de máxima calidad. También exigimos que nuestros proveedores cumplan determinados principios, como que es que los niños estén escolarizados, que los niños no trabajen hasta que no tengan la edad de trabajar, pero tanto en Bolivia como en Sri Lanka o en Indonesia. ¿Cómo te has quedado? Cuajá. Pero lo más grande es que este trabajo social ya lo hacían también en su pueblo y lo siguen haciendo, como han hecho con la Dana en Valencia, aportando miles de menús calientes para los afectados con Alicante Gastronómica Solidaria. Es decir, el abuelo cuando empezó, como procedía de una familia agrícola, apenas pudo ir al colegio y entonces digamos que apenas sabía leer y escribir cuando empezó con el mundo de las carteritas de azafrán. Entonces él sí se planteó la necesidad que en el momento pudiera, no quería que nadie en el pueblo tuviera los problemas que él había tenido. Entonces lo que hizo fue regalar los terrenos para un colegio de educación infantil que llevaba el nombre de la abuela, Carmen Valero, y un colegio de educación primaria que lleva el nombre suyo, el de Jesús Navarro Joven. Igual que fue un adelantado en el marketing, también fue un adelantado en la responsabilidad social con la donación de estos terrenos para los colegios. Bueno, a mí me gustan los colegios que llevan nombres de personas que han hecho cosas en beneficio de la comunidad. Me da igual que sea local o mundial. Me da igual. Los santos y las vírgenes nunca han hecho un mojón por nadie. Pues sí, efectivamente. Y les ponen nombres en todos los sitios. Exactamente. Bueno, pues aquí son nombres de gente que sobraba azafrán. Pero escucha el poder que tienen las especias en la memoria emocional de las personas. A través de la cátedra de la Universidad de Alicante hicimos una exposición de las especias como universo del sabor. Y entonces vino a visitarla una asociación de enfermos de Alzheimer de Alicante. Enfermos de Alzheimer que no conocían a su marido que iba al lado o a su mujer que la tenía al lado, olían las especias y recordaban un plato de su casa. Eso fue una cosa emocionantísima porque olían las especias, olían una mezcla de especias y se acordaban de su madre, cuando en realidad no recuerdan ni quién es su madre. Eso hace hincapié en lo que comentábamos de las especias como una historia de vida. Ahí los olores de la infancia. Sí. Y claro, no pude evitar preguntarle a Jesús Navarro, como CEO de Carmencita, cuáles eran sus especias preferidas. Sí, el azafrán tiene su mística
y es la especia más mística, porque además era de los pocos que se cultivaban en España. Hoy en día en España prácticamente no queda azafrán, pero aún así sigue siendo la especia, sigue llamándose el oro rojo y sigue siendo la especia que más atrae por su mística y su historia. A mí, yo creo que la especia que más me gusta a mí es la pimienta. La pimienta, aunque te pases, no pasa nada. Puede que te pique un poquito, pero no pasa nada. Es curioso que la canela tiene grandes detractores y grandes amantes, ¿eh? Y cuando la canela pues es un sabor así dulzón, que pica, si la canela la pones mucha, la canela llega a picar. Ya puestos, oye, yo me quedo con la nuez moscada. Y la verdad es que también con la pimienta. Bueno, y el clavo de olor, que es alucinante el poderío que tiene. Y bueno, el ajo, me encanta el ajo. ¿El ajo cuenta como especia? Pues no lo sé. Yo me quedo siempre con las que pican. A mí me gustan las que pican. Y por cierto, ¿dirías que los españoles utilizan muchas o pocas especias? En España se usan muy poquito, se usan en pizcas, porque la gente tiene miedo a estropear un plato o un buen pescado o una buena carne, pero es un miedo cultural que llevamos impregnados, porque cruzas la frontera y te das cuenta de que en Francia tienen, en el sur de Francia, la misma carne, el mismo pescado que en el norte de España, y ellos usan pimientas, todas las especias, usan mostazas, usan de todo. Estamos intentando que en España aumente el uso de las especias, pero si te das cuenta, la cantidad de verbos que hacen referencia al uso de las especias, porque tenemos aderezar, adobar, aliñar, condimentar, escabechar, salpimentar, sazonar, es porque estas han sido las verdaderas protagonistas de la cocina a lo largo del tiempo. Hay que recordar, pues Marco Polo, Colón, Magallanes y Elcano, todos salieron buscando especias y acabaron pues encontrando otras civilizaciones y dando la vuelta al mundo. Es curioso cómo las especias en aquel momento pues fueron la fuente de grandes avances históricos. Y vamos terminando. Jesús Navarro, ya hemos dicho CEO de Carmencita, no estaba al principio de la conversación donde había comenzado todo en 1923. Y yo pedía que os quedarais con la palabra porche. Pues escucha. El patio que unía el porche con la casa, pues era el porche, era el patio donde jugábamos. Todos los primos jugábamos. Las manos, las rodillas siempre estaban impregnadas del amarillo de las mezclas de las distintas especias, de la canela, del colorante, del curry, y cada noche que te duchabas pues el agua salía amarilla. Que la relación de la segunda, de la tercera generación con las especias empieza en ese patio que unía el porche con la casa. Ese espíritu familiar que se ha vivido siempre entre nuestros padres y los abuelos y toda la plantilla, pues las intentamos seguir manteniéndolo a pesar de tener ya más de 450 personas en plantilla. Eso también es memoria emocional, ¿eh? No solo la que provocan las especias en una persona con Alzheimer, sino la que aún guarda toda la familia Navarro para que el espíritu solidario y honesto de Jesús y Carmen, aquel matrimonio que empezó en Sobrando Azafrán, siga dando la vuelta al mundo. Muchas gracias, Jesús Pozo, y gracias, Jesús Navarro, por 100 años más. Adiós de los Jesuses. Esto era un gato con los pies de trapo y la cabeza al revés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Cuéntame un cuento y verás que contento. Me voy a la cama y tengo lindas señas. Cuéntame un cuento y verás que contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Además de Magallanes, el principal prota de esta aventura, porque fue el que tuvo la idea de montar la expedición, hay otros dos personajes sin los que esto pues no hubiera sido lo mismo. Juan Sebastián Elcano, que fue el que completó la circunnavegación del planeta, y Antonio Pigafetta, el cronista de a bordo. Ahora bien, el exitazo de aquella expedición fue precisamente lo que no estaba previsto. Fue una proeza descubridora, pero no un éxito comercial, que era el objetivo de la expedición. La nueva ruta que abrió la Armada de la Especiería no podían explotarla comercialmente. Era demasiado larga y peligrosa. Volvieron con especias, sí, pero en un solo barco. Aquello no fue gran cosa. Lo grande estuvo en el aspecto científico. La noticia de la vuelta al mundo fue impactante en la época. Bordear el sur del continente americano, bueno, aquello fue la leche. El haber atravesado el Pacífico, eso, una machada.
haber concretado aún más el tamaño del planeta, descifrar vientos, estudiar las corrientes, en todo ello radicó el éxito de la expedición. Antes dijimos que Magallanes y los 3 buques que le quedaban emplearon 38 días en recorrer los 550 kilómetros del estrecho que les permitió pasar del Atlántico al Pacífico. Pero no tardaron tanto solo por las malas condiciones climatológicas y marítimas, es que se pararon mucho a cotillear, y Pigafetta lo apuntó todo. No puc evitar, ja no sé com fer-ho, m'arriba a les mans. Un coti ben salsero que ha mogut tot el mercat, no me'l puc treure del cap. Si vols aquest secret, doncs per... Si disponemos de una crónica minuciosa de aquella circunnavegación, es gracias a él, al italiano Pigafetta. Sabemos al detalle, por ejemplo, con qué y cuánto fueron pagando a los nativos a cambio de conseguir provisiones en unos sitios y especias en las Molucas. Porque todo se hacía mediante trueque. Para ello llevaron telas de brillantes colores, tanto paño como terciopelos, nuestra especia local, que también teníamos, el azafrán, marfil, frascos con mercurio, objetos dorados como tinteros, osillas o vasos, también vasos de vidrio y cuentas de colorines, peines, anzuelos, cuchillos, tijeras, espejitos, collares, cascabeles. Y también llevaron 200 gorritos marineros rojos, que son muy parecidos, iguales a la barretina catalana. Debió de ser muy simpático ver a los nativos de las Molucas vestidos como si fueran de la Ampurdá. Además de sus notas sobre los intercambios comerciales, en sus detalladísimas crónicas, Antonio Pigafetta no descuidó apuntar y dibujar toda novedad de aquellos territorios inexplorados para los europeos. Bicho desconocido que veía, bicho al que le ponía nombre. Humano peculiar que conocía, humano que clasificaba. Porque Pigafetta se encontró por la Patagonia patos muy raros, que en realidad eran pingüinos, vacas de mar, según él, que resultaron ser focas grandes, gentes muy altas. Y hablando de la Patagonia, ¿por qué Magallanes llamó patagones a los patagones? Pues Pigafetta no lo explicó, pero sí reconoce que fue el jefe de la expedición el que así los llamó. Eran, tal y como todos los describieron, gente muy grande, altísima, con patas grandes, patagones. Esta es una de las variadas teorías, pero vamos, no está confirmada. El caso es que aquella tierra se ha quedado con el nombre de la Patagonia. Partimos temprano, un mundo desconocido. Te volviste a dormir, yo acariciaba tu pelo. Despertamos confusos más allá del silencio. Y luego está Tierra de Fuego, nombre extraño para un lugar donde hace un frío que corta el cutis. Pero es que en los primeros días de navegación por el estrecho, cuando todavía no se atrevían a bajar a tierra, veían muchas hogueras encendidas por la noche y se imaginaron que eran caníbales haciéndose unas costillas a la brasa. Pero no, los patagones eran gentes cordiales. Se intercambiaron regalos, enseñaron a cazar a los españoles, les dijeron lo que se podía comer y lo que no. Y donde la pifió Magallanes fue cuando intentó bautizar a uno de los patagones. Pero el nativo le dijo, ¿dónde vas? Que es que se os da la mano y os tomáis el brazo. Circule, que ya tenemos nosotros nuestras propias hechicerías. Bueno, la cosa no pasó a mayores. Antonio Pigafetta fue probablemente el que mejor se lo pasó en aquella travesía por la Patagonia. Escribió él, no creo que haya en el mundo más hermoso y mejor estrecho que este. Puertos segurísimos, aguas excelentísimas, hierba dulce, leña que parece de cedro. Está claro que Pigafetta estaba en sus mundos de yuppie, porque si le hubieran preguntado al resto de la marinería, que no respiraban esquivando el envite de las olas, subidos a los palos mayores para no meterse en callejones sin salida, con un constante ir y venir de barcas que iban de avanzadilla para localizar los arrecifes y comprobar el camino que tenían que seguir. It's 9 o'clock on a Saturday. A regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. ¿Y qué fue del Cano? Pues salvo pasar a la inmortalidad por haber concluido la primera circunvalación al planeta, poco más sacó de este mundo. Lo segundo que hizo Juan Sebastián Elcano cuando desembarcó en Sevilla, después de haber ido a dar las gracias a las vírgenes por haberse cargado a 3/4 partes de los expedicionarios,
fue escribir al emperador Carlos V pidiéndole que intercediera para la liberación de los colegas secuestrados en Cabo Verde e informándole de que habían descubierto y redondeado toda la redondeza del mundo, yendo por el occidente y viniendo por el oriente. Qué palabras tan bonitas. Pues mira qué bien debió decirle Carlos V. Pues yo a ti te informo de que cuando os fuiste yo era rey y ahora ya soy emperador. Y te voy a nombrar hidalgo. Y además te voy a conceder un escudo de armas muy bonito con un globo terráqueo donde dice fuiste el primero en rodearme. Y voy a ponerle 2 ramitas de canela cruzadas, así muy monas, y también un clavo y una nuez moscada. Va a quedar muy cookie, ya verás. Y también te voy a conceder una pensión vitalicia de 500 ducados al año, que tú aún no lo sabes, pero no las vas a cobrar en tu vida. El Cano, efectivamente, nunca cobró sus 500 ducados anuales. Entre burocracias, papeleos, retrasos, pitos y flautas, el que redondeó la redondeza del mundo no vio ni un chavo. ¿Y al final qué? Bueno, pues al final nada. Mira que las pasaron crudas atravesando el Pacífico, pues el Cano aceptó capitanear una segunda expedición a las Molucas porque ya se sabía el camino. Pero resultó que aquel océano era tan largo y tan peligroso como la primera vez. Esta vez le tocó a él pillar escorbuto, cascó en mitad del Pacífico y acabó siendo alimento para los boquerones. Historias con sonido. Cara B. Con Emma Vallespinós. Y terminamos como siempre, con música. Sí, hemos estado hablando de la vuelta al mundo y nos despedimos con las que siguen dándolas hoy en día, porque si hubiera que buscar una analogía, ¿no?, con esto de surcar los mares con fines comerciales en el siglo XXI, tendríamos que hablar de las giras de las grandes estrellas de la música, y entre ellas la protagonista de la más taquillera de la historia, de Taylor Swift, con su Eras Tour. Esta gira, realizada entre 2023 y 2024, convirtió al artista en un fenómeno pop sin precedentes. Su gira ha sido la primera en sobrepasar los $1.000 millones de recaudación, así que acabamos con la Elcano y Magallanes del pop y con su tema Blank Space, incluido en 2014 en su álbum 1989. Esto parece un trabalenguas, pero no lo es. Pues lo parece mucho año ahí. Tú fíjate, el pobre del Elcano, 500 ducados que no recibió por dar la primera vuelta al mundo. Fíjate. Y está 1.000 millones y no para. Ay, el que repartido está el planeta. Muy mal repartido. Bueno, la escuchamos enseguida, pero antes nos despedimos. ¿Quiénes? Pues ¿quién va a ser? El equipo habitual. Jesús Pozo, Ana Valtierra, Emma Vallespinós, Pepe Rubio, María Jesús Rodríguez y yo misma. Nieves con Costilla. ¡Hala! Hasta la próxima. I'm dying to see how this one ends. Grab your passport and my hand. I can make the bad guys good for a weekend. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over, if the high was worth the pain. Got a long list of ex-lovers, they'll tell you I'm insane. 'Cause you know I love the players, and you love the game. 'Cause we're young and we're reckless, we'll take this way too far. It'll leave you breathless, or with a nasty scar. Got a long list of ex-lovers, they'll tell you I'm insane. But I've got a blank space, baby, and I'll write your name. Cherry lips, crystal skies, I could show you incredible things. Stolen kisses, pretty lies. You're the king, baby, I'm your queen. Find out what you want, be that girl for a month. Wait, the worst is yet to come. Oh no, screaming, crying, perfect storms. I can make all the tables turn. Rose garden filled with thorns. Keep you second guessing like, oh my god, who is she? I get drunk on jealousy.
dressed like a daydream. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over, if the high was worth the pain. Got along like Starbucks lovers, they'll tell you I'm insane. 'Cause you know I love the players, and you love the game. 'Cause we're young and we're reckless, we'll take this way too far. It'll leave you breathless, or with a nasty scar. Got along like Starbucks lovers, they'll tell you I'm insane. But I've got a blank space, baby, and I'll write your name. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't warn ya. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't warn ya. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over, if the high was worth the pain. Got along like Starbucks lovers, they'll tell you I'm insane. 'Cause you know I love the players, and you love the game. 'Cause we're young and we're reckless, we'll take this way too far. It'll leave you breathless, or with a nasty scar. Got along like Starbucks lovers, they'll tell you I'm insane. But I've got a blank space, baby, and I'll write your name. Cadena SER. La radio.